A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Que siempre tengas un faro y el coraje de abrazarlo, que vivas para contarlo, que un sueño es un norte claro, que no te suene tan raro, que te carcoman los miedos, que siempre puedan tus puedos y nunca bajes los brazos, nunca detengas tus pasos. Si sigues queriendo el quiero, hoy solo porque sí te permites vivir, hoy sin un para qué volverás a reír. Vas a agradecer por estar respirando. Hoy, diferente ayer, el futuro en tus manos. Esos amores, no te arrepientas de nada, que no hay error, hay coartada, se aprende y hay más renglones, tienes talentos y dones, mide la vida en momentos, empate el pienso y el siento, cuando apriete un jaque mate, tal vez la vida se trate de ir más allá del intento. Hoy, solo porque sí, te permites vivir, hoy, sin un para qué, volverás a reír. Vas a agradecer por estar respirando. Hoy, diferente ayer, el futuro en tus manos. Mira a tu alrededor, todo pasa por amor, por déficit o exceso. Antes de temer morir, asegúrate de estar viviendo. Hoy, solo porque sí, te permites vivir. Hoy, sin un para qué, volverás a reír. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo está, Javi querido? Ahí está la pantalla partida. Fíjate si la puedes poner mitad y mitad que también, para no quedar tan chiquito, que está bueno. Estamos ahí ajustando algunas cositas técnicas. ¿Ves que queda grande uno y chiquito el otro? Hay una posibilidad de hacer mitad y mitad.
mientras vamos viendo este temita técnico, les doy la bienvenida a Buenas Compañías en esta noche de jueves, ya viernes 6 de enero, y decía esta canción de Javi querido, que tiene que ver con los Reyes Magos, un día mágico hoy, en esta tradición occidental, los regalitos para los chicos, haciendo buenas compañías en el Día de Reyes, que también, les comento, es el día de los astrólogos. Los Reyes Magos eran astrólogos, acuérdense que venían siguiendo esa estrella de Belén y sabían exactamente el momento del nacimiento del Mesías, con lo cual calcularon justamente unos días después, dijeron, bueno, vamos a caer el 6, más o menos lo que dice la tradición, y cayeron con miel, arrope, miel y varias cositas más como regalo, para un pesebre muy humilde. Y esa es la tradición, esa es nuestra tradición. Así que mandale el temita de fondo, que tiene que ver con los reyes. A ver, ¿lo tenés, Javi? Ahí está. Feliz día a los astrólogos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie a quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Échale! Ahí va, vuelva, Javi. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba el querido Luis Miguel, cantando el rey en este Día de Reyes, así que elegimos un temita que tenga relación. Muy interesante lo que dice la letra, todo lo que tiene que ver con los grandes líderes en ese lugar de decisión y de soledad, para poder hacerse cargo del destino de los hombres. Y quién no, mejor que el gran rey que nació aquel 25 de diciembre, según la tradición, y cuyos Reyes Magos vinieron a auxiliar. Así que bueno, bienvenidos a Buenas Compañías después de semejante introducción, que ya se nos está haciendo larga. Hoy es Día de Reyes, vamos a hablar de astrología, vamos a hacer honor a esta herramienta compleja. Muchos la denostan, muchos simplemente la ignoran o tratan de no llevarle mucho el apunto por la dificultad de las herramientas que se suelen utilizar. Suele decirse que esta es difícil por la gran complejidad que tiene en cuanto a la posibilidad de combinaciones entre planetas, signos, casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, viene de alguna manera a representar la complejidad del ser humano, ¿no? Aquellos que de alguna manera lo quieren simplificar siempre incurren en algún tipo de reducción. Eso no quiere decir que a veces la iluminación y realmente las resoluciones de los grandes problemas no sean paradójicamente simples. Pero la complejidad que nos habita, eso es algo que todos podemos dar cuenta. Somos seres complejos, no es tan simple, aunque vivir simple se dice que es más fácil y mejor. Vamos a hacer hoy un poco de astrología, vamos a hablar acerca de las cartas natales. La carta natal es tu huella dactilar, ¿viste que es única? Es la huella del dedo. Bueno, de la misma manera uno tiene una huella que está trazada en el cielo en el momento que uno nace. No tiene nada que ver con el horóscopo del diario, no tiene nada que ver con si vas a conocer a alguien o no vas a conocer a alguien. Tiene que ver con algo muy profundamente tuyo. Todas las personas deberían, al menos una vez en la vida, tener un acceso a la lectura de su carta natal. ¿Cómo se calcula? Con la fecha y hora de nacimiento, que es la fecha y hora de nacimiento que me podés enviar al chat de Buenas Compañías. Daniel Martínez, Buenas Compañías. Estamos saliendo por YouTube. Está en la producción Eloísa Ponte. Hoy está Javi Martínez haciendo la operación. Javi, buenas noches. Gracias por el tema.
Así que vamos a estar levantando los mensajes de YouTube con la fecha y hora. Puedes hacer una pregunta o no. Nosotros hacíamos una serie de preguntas que se nos disparaban, digo, le pasé a Elo en la producción para poder copiarlas en lo que era la promoción del programa de hoy. Entonces decía, ¿cómo la gente desperdicia su potencial? Y algo de esto tiene que ver con la astrología, con esta parte de nosotros mismos que no terminamos de integrar, que no terminamos de aprovechar. Decía hoy, la gente no se da cuenta de la oportunidad que tiene en su vida. Decía ahí en el chat, ¿no? La carta natal es una herramienta que te permite eso. Justamente empezar a entender dónde está tu potencial escondido, dormido, dónde estás distraída, ¿eh? Dónde estás aferrada a lo conocido pero que te limita, a lo conocido que no te permite evolucionar, no te permite desarrollarte en plenitud. También te sirve la herramienta para entender, viste ahí cuando no te va muy bien, cuando de repente la vida te pega un sopapo, ¿no? Para entender por qué, ¿no? Uno a veces se siente un poco víctima del destino. Y está bueno poder un poquito de luz a eso, poder verlo desde otro lugar, hacer otra lectura. Bueno, para esto también sirve la astrología. La astrología tuvo un vuelco en cuanto a su uso y a la forma en que se estaba usando, que era una forma más predictiva, más mágica, si se quiere. Entonces, a partir del desarrollo de la psicología y del psicoanálisis en particular, se tomó, ¿no? Desde esa disciplina, se tomó un elemento un poco más robusto y se empezó a leer las cartas de otra manera. Hubo algunos autores que resignificaron muchos elementos de la carta y se le puede hacer una especie de traducción psicológica a la carta natal. Por eso, cuando a mí me pasan fecha y hora, hago las lecturas que hago desde un dibujo, que es este dibujo que están viendo justamente ahí los que tienen acceso al YouTube y que tienen imagen. Los que están en la radio o los que están repitiéndolo por el celular solo con audio no van a tener acceso a esto. Todos tenemos un dibujito nuestro, único, que es parecido a eso que tengo al costado en la pantalla. Y está bueno que vos lo conozcas. Tus puntos fuertes, tus puntos débiles, eso que te hace sentir vos mismo, eso que te hace sentirte ajeno, que te hace sentir extraño. Todo puede llegar a ser interpretado e integrado dentro de lo que es la lectura de un tema natal. Es una lectura, vamos a decirlo, que va cambiando en la medida que uno va cambiando. Porque el dibujo es siempre el mismo. Y de la misma manera que, por ejemplo, en los números siempre tenés tu mismo número, tu nombre siempre es tu nombre, y tu apellido y tu fecha de nacimiento, eso no varía. Ahora, como uno va variando en la vida, va vibrando eso, mejor o peor. De esto se trata, hoy vamos a tomar 3 elementos, Sol, Luna, Ascendente, suelen ser los 3 elementos principales, pero igualmente, en la medida que vaya leyendo las cartas, voy a ir nombrando un montón de cosas que si te interesan te las puedo mencionar al aire. Esto es un estudio que muchas personas me lo piden en privado, lógicamente, se puede hacer, después les voy a dar los datos para que lo puedan hacer en profundidad, pero tener un pantallazo al aire con una pregunta o con la fecha y hora, sumado a esto es totalmente gratuito, libre, nada, quizás pueda hacer ese clic que te pueda llegar a disparar la lectura completa, que te pueda llegar a interesar incluso en el estudio. Muchas personas que empezaron con una lectura terminaron estudiando, luego para convertirse en astrólogos o seguir su estudio de su propio mapa natal, como también se le dice, a lo largo de la vida. Con lo cual, es un camino de ida, ¿eh? Es muy lindo la astrología, de verdad. Así que bueno, vamos a dar las vías de comunicación. Si querés, como están haciendo algunas personas, ya por ejemplo María Frisbitek, que mandó recién un mensaje en el YouTube, podés hacer en el chat un escrito con tu fecha y hora de nacimiento. Si no naciste en Buenos Aires o Argentina, podés poner también dónde naciste, así lo hacemos un poquito más preciso, sobre todo si son latitudes como Europa o Estados Unidos. Bueno,
también cambia un poquito el mapa. Así que podés poner ese dato también si es que no naciste en Argentina. Y bueno, vamos a empezar a responder algunas cuestiones que vamos a ir mencionando en función de las lecturas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el Sol? ¿Qué es la Luna? Cuando uno dice yo soy de tal signo, por ejemplo, está hablando de su signo solar, ¿no? El Sol tarda un año en dar la vuelta en el zodíaco, que lo que quiere decir es que la Tierra tarda un año en dar la vuelta alrededor del Sol, pero desde el punto de vista de la Tierra, es el Sol el que se mueve y el fondo, ¿no? El fondo cósmico, el fondo de estrellas son las constelaciones que se van corriendo y que de alguna manera van dando un tono a ese Sol. Bueno, eso cambia cada mes, más o menos ustedes saben que son de tal signo, salvo aquellas personas que cumplan el 21, 22, que siempre están en la duda si son de uno, si son del otro. Bueno, la única forma de saber realmente de qué signo sos, si estás por esa fecha, es levantar el mapa natal con un programa como el que están viendo ahí, que te dice exactamente en qué lugar estaba el Sol en el momento en que naciste. Eso es un ejemplo. La otra cuestión tiene que ver con la Luna. Esa sí que no la pueden adivinar. Sí o sí necesitan el programa. También está una página. Hay varias páginas de astrología. Cualquier página que permita el cálculo del mapa natal gratis. No la lectura, pero sí el dibujo, como por ejemplo AstroDance. Es una página de Europa, pero que uno puede entrar y en castellano puede cargar los datos y saber cómo es, el dibujo al menos de la carta. Hay algo que se llama ascendente, que tiene que ver, no sé si se ve la flecha, creo que sí, pero que tiene que ver con este punto donde empieza ahí a la izquierda de la pantalla el número 1, entre el 12 y el 1. Es como un punto del horizonte. Esos tres elementos de la carta nos van a dar un poco el tono general de la lectura. Así que bueno, desde ese lugar vamos a decir que no es fácil conocer la carta natal en profundidad. Incluso a partir de una sola lectura uno puede quedarse con un montón de preguntas. Pero sí permite entender la complejidad que se juega atrás de ciertas apariencias, ciertas situaciones, ¿no? De las cuales uno tiene una idea, hace una interpretación, pero que pueden tener otros elementos y en esa conexión nos ayuda mucho la psicología. Algunos lo usan, la astrología, desde lo energético, desde un lugar un poco más metafísico. Nosotros lo usamos más desde lo simbólico. Cada cosa, cada elemento representa un símbolo y ese símbolo implica alguna función, algo que tiene que ver con un funcionamiento en nuestro psiquismo. ¿Está? Justamente, lo más consciente y lo más, digamos, lo que te hace sentir más pleno, tiene que ver con el signo solar. Vinimos a transitar nuestro signo solar. Es el signo de vida. El Sol es el planeta que da vida y el que nos hace sentir vivos. Y cuando uno está en sintonía con su energía solar, se siente mejor. Sin embargo, hay una influencia muy fuerte, por ejemplo, en cuanto a la luna. Y el signo lunar es un signo que uno a veces dice, che, yo soy de este signo, pero en realidad soy raro, ¿no? A veces yo de repente soy de Virgo, pero soy raro, ¿no? Soy un Virgo raro, soy un Sagitario raro, soy un Géminis raro. Bueno, esto porque hay mucha influencia lunar. Esa influencia lunar se hace sentir, aunque uno no sabe cuál es el signo lunar hasta que hace el dibujo. Entonces, ¿con qué tiene que ver la luna? Con algo más inconsciente, algo más automático. La luna tiene que ver más con la crianza, y esa crianza es lo que nos formatea. Estamos formateados en la crianza, que nos hace ser de una determinada manera y a la cual nosotros accedemos de manera pasiva. Cuando uno es niño, uno toma lo que le dan, no puede elegir demasiado, por lo menos no conscientemente, y uno se termina transformando en eso que hicieron los otros de uno mismo. Y esto tiene mucho que ver con el signo lunar, por lo menos a nivel inconsciente y reacciones automáticas, porque es un signo que generalmente implica las defensas, ¿no? La forma en que la persona se protege del entorno, cómo uno se siente seguro, la búsqueda de seguridad. Eso tiene que ver mucho con la luna. Cuando uno tiene que conquistar algo, uno tiene que atreverse a ir más allá, ir a lo desconocido, atravesar esos límites, ¿no? Es como expandirse.
Y esto tiene que ver con una energía mucho más solar. ¿eh? Tenemos el punto este del ascendente que nos va a dar un poco la fórmula para poder pasar de uno al otro y cómo uno puede ganar experiencias para hacer más consciente esto que su alma le pide. ¿eh? Esta también es una buena forma de entender, ¿no? Como que el alma tiene que ver con esa cuestión divina que hay en cada uno de nosotros que pide una realización, una expresión elevada del ser. ¿eh? Hay muchos soles casi apagados, ¿no? Muy corridos de eje, y uno los ve permanentemente, sobre todo en el síntoma, sobre todo en el sufrimiento. Esto que uno es como una especie de sombra, ¿no? De uno mismo. Hay mucha influencia en eso de la luna. Así que vamos a hablar de esto, de esas combinaciones, cada maestro con su librito, algunos le dan una interpretación, otros yo voy a hablar un poquito de lo que es los elementos de la carta, porque tengo algunos alumnos, algunos pacientes que también se dedicaron a estudiar un poco la astrología y les gusta en el programa que yo relacione lo que interpreto con digamos, el aspecto astrológico, propiamente dicho. Ustedes seguramente, la mayoría, no van a entender cuando uno habla de signos y planetas, etc. Pero estas personas que sí me piden que haga alguna pequeña viñeta astrológica, sí. Así que bueno, sepan entender por qué uno a veces habla en terminología astrológica. Igualmente lo vamos a traducir para todos. Ustedes van a ver ahí al costado entonces que este dibujo cambia cuando yo ahora cargue la fecha, por ejemplo, de María, ¿no? 17/9/79 a las 12. Yo voy a cargar esa fecha. Esta es la carta que va a ser de María. Como les decía, es única. Esta es la carta de María y de ninguno más de los que está escuchando el programa. No hay una forma en que tantos elementos tan diversos puedan coincidir todos juntos. Es única. La carta, 7.000 millones de personas, seguramente todas van a ser distintas. Por eso se le llama la huella dactilar. Quiere entender los por qué, dice María. 17 al mediodía. Ahí está el mediodía y esa sería la carta. Dice Buenos Aires, pero igualmente no cambia mucho con la latitud de Trelew. Entonces, esta es la carta. Ella quiere entender. ¿No? Ella quiere entender. En principio, hay varias cuestiones que se pueden destacar de esta carta. Lo primero que llama la atención para aquellos que están viendo el dibujo es que están todos, no sé si se ven, pero están todos los planetas altos, están todos arriba. Eso no siempre pasa. Recién justamente había una carta cargada el día de hoy donde estaban planetas abajo, había líneas cruzadas de un lado al otro, arriba, abajo, derecha, izquierda. Esta es una carta muy polarizada hacia arriba. Con lo cual, necesariamente, esto lleva muchas veces a la persona a buscar las respuestas en el afuera. Sumado a un signo solar, que en este caso es Virgo, que es un signo pensante, es un signo meticuloso en cuanto a escudriñar, a analizar, a desarmar ciertas cuestiones propias desde el punto de vista mental, ¿no? Ciertas cuestiones propias del funcionamiento de las cosas. Por eso los por qué. Vos fíjate que la pregunta dice, me gustaría saber sobre mi carta natal para entender un poco de los por qué. Es justa la pregunta. Yo le diría que no está muy errada María en esta cuestión de los por qué, porque es su naturaleza. La naturaleza de Virgo pide estos por qué. Necesita entender las cosas. Por otro lado, pierde cierta practicidad cuando su luna en estos por qué se le ponen incómodos, entonces muchas veces se cierra cuando estos por qué empiezan a cuestionar ciertas verdades del ego. Tiene generalmente la luna en Leo esta cuestión de la personalidad de encerrarse en sí misma y en sus propias verdades, sin cuestionarlas. Y es un desafío muy fuerte porque tiene una luna en 9 y tiene el ascendente en Sagitario. Esto quiere decir que necesariamente vino para trascender sus propios límites, sus fronteras, para irse a vivir a otro lado, para conocer otras culturas, para viajar, para
para hacer estudios profundos a nivel universitario, incluso desde el punto de vista espiritual, para hacer un trabajo también de una renuncia muy fuerte a su propio ego y a captar algo de humildad que le da su signo solar en Virgo. Un signo solar en Virgo que se relaciona con un arquetipo que tiene que ver con este viejito que lleva, ¿no? Que es un ermitaño, que lleva su propia luz interior, que a veces se lo confunde con una persona que está como buscando con esa luz en el camino, mientras en realidad la misión es la de transformarse él mismo en una especie de farol para los otros, ¿no? Pero la humildad es un punto interesante para trabajar este sol-luna que tiene María, para poder entender que muchos de estos por qué van a cuestionar a las verdades que ella misma tiene, le van a generar, por supuesto, inestabilidad. Y hay una salvedad acá, y es que si el ascendente está bien con la hora que me pasó, y es un ascendente de fuego, tanto por qué y tanto razonamiento y tanto frenarse en esto que se pregunta y se repregunta, hace que se frene en la acción. Y en esto sí hay que decir, ¿no? Un ascendente de fuego, una luna de fuego, hace que se la lleve puesta la experiencia, o sea, que no pueda capitalizar esa experiencia. Por otro lado, esa experiencia, si se ve en cuanto a la acción, se ve limitada por la necesidad de entender tantos por qué, se ve como trabada y se va dando como en saltos, ¿no? Generando una fuerte carga de inestabilidad, incluso una cierta impaciencia. Podríamos hacer un análisis que tiene que ver con la familia, sí, la crianza, sí. Podemos hacer todos estos análisis, por supuesto, son análisis mucho más extensos y profundos en estos por qué. Pero a mí me interesa que conozca cuál es su naturaleza, su funcionamiento. Es la ganancia de una experiencia que la va a cuestionar en su identidad. Y en estos por qué, son por qué que no la tienen que detener desde la razón, sino hacerla entender la vastedad de lo que implica la existencia de un ser humano y desde ahí tomar una posición más humilde. No porque ella no sea humilde desde que uno lo ve y diga, che, este es una persona soberbia, no. A veces esta cuestión de la humildad tiene que ver con la posibilidad de renunciar a uno, a sus propias verdades. Fíjense que hay personas que en sus verdades no se inmutan. Bueno, el por qué esto desde un interés intelectual, conseguir más información, ¿no? Hacerse más cultos, pero no se revisan realmente, no se cuestionan. Y esta es una forma también de soberbia, es un ego fuerte que no permite evolucionar. Esto para María, estamos en buenas compañías, hablando un poquito, hoy día de Reyes, así que si me quieren saludar, porque de alguna manera los Reyes Magos de la actualidad son los astrólogos, así que es el día del astrólogo también, después lo voy a publicar en mi Instagram. Los que quieran profundizar en el estudio de la carta natal, vamos a poder después pasar los datos para que agenden y en todo caso me pregunten por privado. Le voy a ir adelantando a Diana Sánchez que si quiere saber de la carta necesito la hora de nacimiento, no alcanza con la fecha. Y a Élida también le podría decir lo mismo porque no me pone la hora y ella quiere saber de la hija, de ella no. Así que bueno, en principio son los mensajes que hay. Bueno, Diana, si naciste a las 12, decime si es a las 12 de la noche o a las 12 de la mañana. O del mediodía, mejor dicho. Le mando un abrazo al gato, que siempre... Ahí está, mediodía en Colombia. Ella con cuentagotas, ahí va tirando la información de a poquito. Bueno, gracias, Diana. Ahora voy a cargar la fecha, porque si la calculo para Buenos Aires no va a ser lo mismo. Voy a mostrar esto, ¿no? Fíjense cómo cambia. Voy a calcular las dos, para que ustedes, desde esta posibilidad de verlo ahí, el dibujo, fíjense que si cargo el 1 del 5 del 85 a las 12, como me decía, esto está para Buenos Aires, fíjense algo, ¿no? Ahí donde empieza el número 1, está en 8 grados de Cáncer, ¿sí? Si cargo lo mismo
incluso la misma fecha y la hora, pero en otro lugar, va a cambiar ese número. ¿Dónde estaba? Diana. 1 del 5 del 85 a las 12, y ahora acá vamos a cambiar, y vamos a poner en Colombia, no sé, qué sé yo, Bogotá, a poner algo, pues es más o menos parecido, eso sí no va a cambiar tanto. Cambió, fíjense que el ascendente ahí es Leo. O sea, esa es la importancia, ¿no? También de levantar bien un tema natal. Sumado a la diferencia horaria, que muchas veces vieron que está el horario de verano, el horario de invierno, a veces adelantar una hora, atrasar una hora. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de levantar una carta. Por eso tienen que saber en ese momento cuál era la diferencia horaria con la hora central, o directamente tener un programa que tenga cargado todo el historial de todos los países del cambio de hora y lo calculan directamente de ahí. Entonces vamos con esta carta y a ver cuál era la pregunta. Me gustaría saber sobre mi carta natal. Sí, en principio ahí tenés la carta primero. Esa es la carta natal. Es un sol en Tauro, una luna en el último grado uno de los últimos grados de Virgo. En sí eso da practicidad, vamos a decirlo. Pues un sol en tierra, una luna en tierra, da una cierta practicidad, da una cierta necesidad de corroboración de las cosas en la materia, con los sentidos, la vista, el olfato, el gusto. Es muy física la combinación. Es muy física, y esto me hace pensar por otras posiciones natales que hay una descreencia en lo metafísico. Esto no quiere decir no sea una persona que si se eleva y trabaja su espiritualidad lo pueda hacer, pero como que necesita esa corroboración física, por ejemplo, en lo afectivo. En lo afectivo estoy seguro que ella necesita verificar el amor del otro, por ejemplo. No importa si es pareja, si es hijo, si es padre, si es madre, pero la verificación es como que le cuesta esa creencia en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo por una oposición Luna-Venus muy fuerte, que eso implica a veces esa sensación de haber sido dejado de lado en lo afectivo, ¿no? O no digo abandonado, pero hay una figura de este estilo, ¿no? De pérdidas afectivas, o uno siente que lo dejan un poco de lado, no fue querido como uno le hubiera gustado que lo quisiera. Entonces esto genera profunda desconfianza en los vínculos, sumado a la condición tierra y al ascendente en Leo, nuevamente, bueno, justo coincide, ¿no? Pero da una sensación de que la persona necesita corroborar, y antes de meterse en algo de riesgo, la persona prefiere quedarse con lo malo conocido, no lo bueno por conocer. Esto hay que decirlo porque es una cruz fija la que se presenta, entonces son personas que resisten el cambio. Mucha tristeza desde la infancia, una sensación de soledad profunda, de no entendimiento del otro, pero esto falta apertura en la experiencia. Tiene posiciones duras, tiene Sol-Plutón, acá hay un complejo fuerte con el padre, sumado a Marte-Saturno, posiciones que tienen que ver con mecanismos autodestructivos. Desde ese lugar, si sumamos una sociedad patriarcal y una sociedad que reprime justamente ciertas cuestiones de la expresión personal, hace que seguramente esta persona esté demorada en su autoexpresión a la espera de algún tipo que la habilite, algún salvador, un Júpiter en 7. Si ya se casó, seguramente puede darle un buen matrimonio que le permita por lo menos compensar alguna de estas cuestiones. Pero definitivamente no se autoriza a sí misma para conquistar estas cuestiones, estos aspectos. Este tipo de cartas da una comodidad en lo material, pero una carencia muy fuerte en lo afectivo. En cuanto a la sensación de realización personal, si la persona es materialista, se conforma o se realiza de esa manera, por supuesto, perdiendo un potencial aún mayor para realizarse en otras áreas y de otra manera, como les decía antes. Pero si no, si el alma de la persona pide más y le pide un mayor desarrollo, entonces generalmente esto da una sensación de tener mucho pero sentir un vacío enorme. Y quizás esto sea parte de lo que le está pasando a Diana.
Élida le decía que la carta de la hija la podemos llegar a ver, pero con la hora. Y generalmente, vamos a decir esto, no está bueno hablar de alguien que no está, o que no pregunta. ¿Qué vamos a hablar de cómo fue vivida por tu hija la relación con vos? Es preferible que vos hagas una pregunta. ¿Eh? En ese sentido, Élida, te invito a que hagas una pregunta por vos, más que pregunta por tu hija. Algunas cuestiones propias debes tener, que no pasen necesariamente por ahí. ¿Sabés que se nos va, Diana? Qué acertada tu lectura, infinitamente agradecida. Bueno, no por nada, mira, nosotros en el programa damos este tipo de respuesta a menudo. Si vos lo escuchás seguido, vas a ver que las respuestas cambian y siempre está esta cuestión de qué justo, qué acertado. Esto no es una virtud mía, es una cuestión del uso de una herramienta, simplemente. Hoy la que tiene que estar, digamos, reconocida como debería es la herramienta, que es la astrología. Después cada uno la usa como la usa, pero digo, por supuesto que es importante, pero la herramienta es esa, ¿eh? Y es tu huella dactilar. Esto es importante. ¿Tenés un temita preparado ahí, Javi? Vamos a una pausa que se va a cortar el Zoom. 30 segundos, ¿eh? Una pausita chiquita y ya volvemos con más buenas compañías. Dale, Javi. Dale. Es el agua, es el viento, el resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar. Es caer y volver a empezar. Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea. Es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza. Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar. Es caer y volver a empezar. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón y el mío. Es la meta y el camino, es la suerte y el destino, es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar. Es caer y volver a empezar. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte Ahí estamos con buenas compañías. Magia, decía
Grande, Javi, querido. Rosana con Jesús Navarro. Este tema se llama Magia hoy, el día de Reyes Magos, justamente. Muy atinado, Javi, querido. Bueno, está ahí el chat de Daniel Martínez Buenas Compañías en YouTube y también para salir al aire, que si querés charlamos un poquito de la carta. Va a ser más rico en cuanto a la charla, lo vas a poder aprovechar y aparte salteás todos los mensajes, porque el que sale al aire con un llamado pasa directamente a hablar conmigo, ¿eh? No espera el turno a que le lea el mensaje. Así que podés hacerlo mandando un mensaje de quiero salir al aire al 11 3103 6171. 11 3103 6171. Ahí escribís quiero salir al aire y desde la producción te llaman y salís al aire a hablar conmigo, ¿eh? Estamos en Buenas Compañías, haciendo un poquito de astrología, Sol, Luna. Justamente acá hay una pregunta que tiene que ver con la apertura. ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? ¿Eh? Ya vamos a llegar ahí, mi querido, mi querida, Lorena. Tenía primero el mensaje de Carolina, que está transitando cambios, siente que los necesita hacer. Feliz día del astrólogo, muchas gracias, Caro querida. 21 del 9 del 74, vamos ahí, yo creo que está compartida la pantalla, ¿no? Sí. 21 del 9 del 74, 21 del 9 del 74 es para Caro Gallo, a las 14:10. Bueno, como verán, esto es bastante rápido de cargar. El tema después es la interpretación. Bueno, cambios. Y cambios siempre que está. Qué combinación, ¿eh? Qué combinación particular. Uno naturalmente tiende a hacer una interpretación integral de la carta. Es algo que surge del dibujo ya y de la cantidad de datos que aporta. Pero bueno, hoy estamos más que nada con Sol Luna. A mí se me hace que en estos cambios, los cambios vienen como a los tropezones, ¿no? O sea, como cambios casi forzados, te diría. Cambios que implican una necesidad de liberarte. Cambios que vienen al lugar de una crisis. De una crisis que se genera por haber resistido demasiado tiempo. En esa resistencia se producen mecanismos que te hacen sufrir, mecanismos autodestructivos muy profundos. Mucha inhibición en el placer, en el gusto por la vida. Una persona resiliente, resistente, que le cuesta mucho encontrar su verdad, porque esa verdad implica ser contestataria a lo que le fue dado. Particularmente una crianza que pudo haber transmitido muchos temores al cambio, ¿no? Como una especie de escena temida. Yo te haría trabajar mucho con la escena temida. ¿Qué es lo que temes tanto, no? ¿Por qué te esa inseguridad? Entonces el cambio viene como crisis y lo que te puedo decir es esto, que es justamente, ¿no? Que la toma de conciencia viene a partir de la necesidad de un desprendimiento muy profundo de todas las estructuras. Tu carta está muy regida por una especie de expectación tensa entre un planeta que representa toda la estructura, todos los mandatos, todos los límites, todo lo rígido y lo que implica una cierta sensación de estabilidad y de seguridad contra algo que viene a patear el tablero. Entonces, si tu vida va hacia los tumbos, es porque no hay un equilibrio sano en esta especie de deconstrucción de tu vida. Uno deconstruye para reconstruir a partir de lo que elige. Es muy parecido a lo que decía antes de la crianza. Con lo que te dieron, bueno, te generaron miedo, inestabilidad, ¿sí? Una sensación de accionar, ¿no? Muy profunda, pero siempre esa limitación y la sensación permanente de una falta de libertad, de una falta o por lo menos el deseo de un tránsito en libertad mucho mayor. Esto hay que trabajarlo para poder integrarlo en tu carta, ¿eh? La búsqueda incluso te puede llevar a posiciones de liderazgo. Con tu ejemplo, con el ejemplo de tu testimonio de vida, vos podés inspirar a otros, por supuesto que en un estado elevado de conciencia, pero puede llegar a dar esta carta un líder, una líder en este caso. Pero para eso tenés que trabajar en vos, ¿sí? Una carta interesante, ¿no? Para no perderse en los laberintos de la mente, ¿no? Y empezar a entender
cómo simplificar ciertas decisiones que implican los cambios importantes, ¿no? Por eso decía de la complejidad del ser humano. A veces las decisiones están ahí para tomar y sin embargo uno se enrosca en esos laberintos mentales y ahí es donde se le empieza a complicar el tema. Diana, ya le había leído, decía que justamente Lorena es quien preguntó por las fortalezas y debilidades. Ella estuvo atenta a lo que es ¿cómo se llama? Cuando hacen la promoción del programa. Porque nosotros habíamos escrito, ¿no? Cómo la persona desperdicia tanto sus potenciales, cómo no se da cuenta de las oportunidades que tiene. Y hablamos de fortalezas y debilidades que marca la carta. Y ella estuvo atenta y pregunta por eso, así que vamos a responder desde ahí. Vamos a hacer una interpretación más integral, 19 del 9 del 82. Estoy contestándole a Lorena Milagros. Mirá, Milagros. Estoy cargando la fecha en el nombre, así que vamos con el 19 del 9 del 82 a las 22. Ella nació en Jujuy, vamos a dejarlo ahí. Puedo poner Jujuy, miren, puedo poner Argentina, Jujuy. Ahí está. Ahí está para Jujuy. Bueno, y esa es la carta. Fortalezas y debilidades. Muchas personas, yo no sé si esto es casualidad, che, ya, 19 del 9, 21 del 9, sí, 14 del 9. Ya van 3 personas de Virgo que escriben, Sol en Virgo, ¿no? Es la tercera. Miren que hay signos, ¿eh? ¿Dónde están los curiosos? ¿Dónde están los pensadores, los filosóficos, los profundos? Todas personas que ¿no? se escudriñan, se analizan. Esto es muy, muy, muy virginiano, diría. Ya es la tercera persona de Virgo, es muy loco. Bueno, una luna en Libra, una luna en Libra con Plutón, todo hacia las 7, todo hacia la derecha de la carta, un sol en Virgo, está haciendo para lo que quieren los demás. En definitiva, te tenés que encontrar, porque vivir en función del otro, de lo que el otro quiere, de lo que el otro espera, de lo que el otro te enseñó a hacer, es perderte de vos misma. ¿eh? Urano en casa de pérdida termina también siendo una especie de renuncia muy fuerte a ese cambio, a esa expresión personal. Marte-Urano, aparte en 8. Yo creo que acá hubo quizás alguna marca fuerte, traumática, que en ese trauma inhibió profundamente a tu expresión, la expresión de la niña. Esto pudo haber sido incluso con una cierta carga de violencia. Entonces, me parece que acá hay algo traumático a sacar, a relucir. Vos hablabas de tus fortalezas y debilidades. Las debilidades, a veces uno, cuando habla de la luna, cuando es una luna con Plutón, con Saturno, ¿no? Es una luna dura, es una luna difícil en cuanto a la personalidad de trabajar. Se trata de estructurar de tal forma para no sentir ese sufrimiento que termina siendo muy rígida, ¿no? Muy difícil realmente. Uno se imagina una luna que se enfría, ¿no? Una cuestión emocional que se reprime, como que el problema se empieza a barrer abajo de la alfombra. Uno se posterga en ciertas cuestiones y, como te decía, pone una máscara como si no terminara de pasar nada, y toda esa tensión es como un volcán que va acumulando tensión y está a punto de hacer erupción. Encima también tenés una cruz fija, con lo cual aumenta el grado de resistencia al cambio y a esa tensión. Acá la fortaleza y la posibilidad de sanación con el regente de ascendente en 5 es reconectar con la niña, con los placeres, con la niña adulta, con la niña que se permite, con los permisos. Luna, Plutón, Saturno, mucha represión, Marte, Urano en 8. Realmente, acá de lo que es tu deseo y lo que es tu expresión personal, realmente hay apenas un atisbo, si es que lo hay.
¿eh? Acá primero hay que sacarte del trauma. Hay que sacarte del trauma. Hay que salir de lo que es postraumático, ¿no? Que es como una insistencia a quedar en un determinado lugar donde uno se acomoda y no quiere levantar mucho la cabeza por si vuelve, ¿no? Eso que fue traumático, ¿no? Por si vuelve el palazo. Hay mucha gente que vive así, una especie ¿no? Como si hubieran sido rehenes durante una gran etapa de su vida, y cuando están en libertad, ¿no? Es el pajarito que le abren la jaula y se queda tranquilo, ¿no? No termina de salir. Hay que salir primero de ese estado, que es como un estado de adormecimiento, que esas son las debilidades, ¿no? Es como un acostumbramiento muy fácil a esa mediocridad del ser, te lo tengo que decir así. Un sol en Virgo, una luna en Libra, ser cualquier cosa menos uno mismo. Entonces, esa sería la debilidad. La fortaleza está en esta capacidad de reconectar, porque lo propone la carta, con tu expresión, de empezar a reconocer tus fortalezas desde la acción reprimida mucho tiempo, que esto empieza a surgir como una acción transformadora. Esto viene desde la casa 8, una acción transformadora. Hay que recuperar algo de confianza para hacerlo, por supuesto, pero realmente es una carta no fácil de trabajar, ¿sí? Realmente es algo que implica incluso la necesidad, te diría, de un proceso terapéutico. ¿Por qué no? De que vos elijas y con quien quieras, pero muy difícil desarmar esta carta sola, te lo tengo que decir. Bueno, aparte hay un enganche ahí rencoroso, hay un enganche neurótico que hay que desarmar. Pablo de Rose, gracias, me saluda por el día del astrólogo, que es el día de Reyes, coincide justamente, los Reyes Magos eran astrólogos. Nosotros le decimos Reyes Magos, pero ellos se decían a sí mismos, che, astrólogos. ¿No? Baltasar, che, decime dónde está la luna, que calculámela, a ver dónde entra, cuándo entra en Aries. Entonces se preguntaban entre ellos estas cuestiones y ni siquiera tenían el programa, lo calculaban a mano, con lo cual era infinitamente más difícil y más lento. Levantar una carta natal antes a mano era una tarea de horas, a veces todo un día para hacer una carta natal y de hacer todo el dibujo. Hoy la verdad que la tecnología nos permite levantar el dibujo y dedicarnos a lo que es más importante, que es la interpretación. Dice, algo que me puedes decir sobre la carta. 14 del 5, bueno, un taurino, por lo menos cambiamos de signo solar. 14 del 5 del 80. Nació 1910 y calculó que Buenos Aires. Bueno, esta es la carta de Pablo, un tocayo, Pablo de Rose. Bueno, justo cae un Hécate, pero es un Hécate abierto, porque es un Hécate que cae en dos signos distintos. Está el Sol-Luna junto, polarizando en la casa, pero en distintos signos. Y un ascendente en fuego en Sagitario con Neptuno. A ver, yo lo que veo es una carta tensa. Veo enojo. Veo insatisfacción. Por un lado, la necesidad de curiosear y de diversificar de alguna manera la experiencia que te lleva muchas veces a dispersarte, pero por otro lado, esta sensación de encontrar algo que sea profundo, ¿no? Porque de alguna manera Géminis da esa superficialidad, pero Tauro es más profundo. En ese sentido, el Sol te pide experiencias más profundas, que vos sostengas más el deseo por más tiempo y en el mismo lugar. Y acá sospecho que hay una sensación también de adecuación al otro,
porque Neptuno ascendente refuerza la dispersión que tenés y Urano en 12 termina también generando un mal tránsito de las libertades personales, con lo cual también me arriesgo a decir que hay una adecuación demasiado marcada al otro, una carta de prejuicio, vamos a decirlo, de cierta rigidez mental, ¿eh? Con lo cual hay que revisar mucho todo este tema porque es una carta que propone una expansión muy fuerte, sobre todo un área donde vos podés expresar, encontrar esta amalgama, esta unión de opuestos, es el área laboral. Y ahí es donde te dediques a hacer algo que realmente vos sientas que es original, que es propio, quizás puedas empezar a fortalecer algo del orden de la identidad, que es algo que este tipo de cartas tiene, ¿no? Sol Luna hacia las 6. Es una posición débil para las dos luminarias, ¿no? O sea que lo que es propio no se expresa sino hasta pasado ciertas experiencias de vida y ciertos años en la vida, animándose a transitar eso que es lo propio. Mientras tanto, una sensación de quizás de aislamiento, también, ¿no? De no entendimiento de los demás, de sentir que no encajás. Marte, Saturno elevado siempre da también una sensación de que el afuera es hostil hasta un cierto punto, hasta un cierto momento de la vida en donde uno finalmente se asume y termina, nada, haciéndose respetar y encontrando su propio lugar, bancándose la hostilidad del afuera, ¿eh? Pero sin por eso ser una especie de resentido, ¿eh? Y ser una especie de paria, ¿no? Que se tiene que ir y, y morir con la bota puesta, con la suya en soledad, no. El desafío de tu carta es que vos te integres. Marcá esta palabra, integración, pero desde uno, ¿está? Esa es una propuesta, es un desafío interesante para tu carta, ¿ok? Bueno, Pablo le leía. Vamos a decir mis datos. Los que quieran hacerse un estudio en privado, eso es un estudio que sea una entrevista única, se puede hacer presencialmente o también se puede hacer con lo que es el Zoom, lo que es a distancia, ¿eh? Lo hacemos así como si estuviera el programa, pero te estoy hablando solamente a vos, con tu mapa adelante tuyo, tu carta natal, y te voy explicando cada uno de los aspectos de la carta, cómo funcionan, cómo te están funcionando en tu vida actual y cómo te pueden empezar a funcionar si trabajas determinadas cosas. Con lo cual es un mapa de trabajo personal para que puedas crecer, estar mejor. Los que quieran hacerse la carta natal pueden contactarme mañana, si quieren, en privado, con mi celular, que es 11 63 66 14 26. 11 63 66 14 26. Ese es mi celular particular. Si no, también lo pueden hacer por Instagram. Algunas personas me empiezan a seguir en Instagram, @mayoral.pablo, y pueden mandarme un mensajito y lo contesto por ahí. Generalmente en el Instagram les paso mi WhatsApp y la seguimos por WhatsApp, pero es otra forma para aquellos que están acostumbrados al Instagram. @mayoral.pablo, mayoral como el mes de mayo, RAL. Y los que quieran por Facebook, que si bien ahora estamos en YouTube, pero antes solíamos salir en Facebook, es Pablo Mayoral. Encuentran mi Facebook y me mandan un mensaje por la bandeja de entrada de Facebook. Está mi foto, así que no se pueden equivocar. Bueno, los que quieran la lectura se comunican y les explico ahí cómo es, de qué consiste, cuánto dura, los honorarios, etc. Bueno, obviamente tiene un costo, que es el costo del trabajo que me implica hacer la carta y la lectura en el tiempo que me implica, ¿eh? Bien, vamos a seguir con los mensajes. Les decía, los que quieran salir al aire, salgan al aire, porque es más rica la charla y aparte porque pasan directamente al aire, no tienen que esperar. Están ahí los datos, los que quieran salir. Todos los que tengan la lectura hecha al aire también pueden comentar o repreguntar. Si hay algo que no se entiende, si hay algo que les quede una duda, o como decía recién, un oyente que se sentía muy identificada, que les resultó acertada. Bueno, ¿y qué te hace repreguntar?
Si es tan acertada la lectura que te hago, ¿y qué te preguntás a partir de eso? Que te lo pone de frente y vos te estás viendo reflejada en esto y con un montón de cosas que te digo que estarían buenas corregir o por lo menos mejorar. ¿Qué te preguntás con eso? ¿No? La repregunta. Vamos por eso, vamos por más, gente, porque si no nos quedamos con la anécdota de que sí, me dijeron. Mira, esto es así. Si la carta te coincide mucho, vas mal. Esto es muy loco que lo diga, ¿no? Porque uno generalmente, en el círculo de astrólogo, cuando uno estudia, uno le quiere pegar, le quiere acertar a lo que dice, ¿no? Entonces uno dice, esto es así, ¿no? ¿No? Como diciendo, le pegué. Entonces uno se pone contento. Ahora vamos con el llamado de Nancy. Se pone contento porque le acierta, ¿no? Pero en el tiempo uno se da cuenta de que cuanto más acierta, la persona está más automática, más en modo automático. O sea, si vamos a un nivel de conciencia elevado, el menos elevado es en donde la carta actúa por vos. Quiere decir que estás en automático, no despertaste, y si te coincide tanto la carta, entonces te está pidiendo que te despiertes, porque hay una forma evolucionada de vivir la carta. Yo cuando hago la lectura al aire, generalmente, la hago en el nivel donde uno entiende que la persona tiene dificultades. Si alguna de las cuestiones que uno menciona no coinciden, quizás ya las tiene trabajadas. Eso sería mejor para la persona. Y quizás el astrólogo dice, che, no le coincide. Bueno, porque ya, si fuera un astrólogo principiante, se sentiría inseguro, pero otra persona diría, che, bueno, qué bueno, lo trabajaste. Esto pasa muchísimo en las entrevistas. Que yo de repente escucho un poco a la persona y ya me empiezo a dar cuenta el nivel de trabajo de su carta que tiene. Entonces le hago la lectura justa para ese estado. ¿Se entiende? Por eso está bueno salir al aire. Y ahí la tenemos a Nancy para salir al aire. Hola, Nancy. Hola, ¿qué tal, Paul? ¿Todo bien? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Todo bien, Bienvenida. ¿De gracias. dónde sos, Nancy? De San Rafael Mendoza, Bueno, bueno. Decime la fecha y hora primero, así voy cargando tus datos y charlamos 17, un poquito. De vuelta que no se pierde. ajá, 17 del 12 del 71, ¿Y la hora? 22:30. Bueno, ¿naciste ahí en Mendoza? Sí, Bueno, vamos a poner Mendoza. Bueno, de todo esto que estuvimos hablando, ¿qué pregunta te surge? ¿Qué querés y consultar o simplemente? me vendría bien la consigna. Dale, hacé la pregunta. Sí, que cómo, es decir, estoy en un proceso de cambio. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal y para mejorar? Y bueno, y qué es lo positivo que vos ves en lo poco que estoy haciendo. Bien. Mirá, estás en un momento en un estado en donde tenés que hacer base, tenés que encontrarte como en un punto de seguridad personal. Vos tenés una situación en la carta natal de mucha inestabilidad emocional. Tenés la luna muy castigada. Hay un problema fuerte de autovaloración, ¿no? Tenés muy castigado lo que es el eje 2-8. Esto es, ¿qué tengo? ¿No? Cuando uno dice, bueno, ¿desde dónde construyo esa base, esa seguridad? Bueno, ¿qué tengo? ¿No? Cuando uno dice, ¿quién soy? Entonces, bueno, soy psicólogo. No, no sos psicólogo. Tenés un título de psicología. O sea, muchas de las cosas que no. Soy padre. No, tenés hijos. ¿Se entiende? Soy Sí, sí, operario. No, tenés un trabajo. O sea, esta cuestión del ser y el tener, miren qué interesante nuestro idioma. Porque en inglés es el verbo to be. Y ser y tener, ¿no? O ser y estar es, en inglés en realidad. El tener es el have, pero digo, a veces se confunde esto de qué soy y qué tengo. Vos en el lugar del tener tenés un agujero en la carta.
Esto no quiere decir que Ujú. no puedas aferrarte a nada, al contrario, generalmente genera ese tipo de reacción, ese tipo de mecanismo. Pero digo, hay como un agujero profundo, ¿no? En cuanto al tener, que hace que el ser permanentemente se sienta como en una especie de abismo, como si fuera un vértigo. Y esto te va a pasar Ujú. mucho, porque tenés el Sol y la Luna en Sagitario, con las fluctuaciones de Marte, que suelen darle más vértigo a la cuestión. ¿Cuál es la reacción típica de este tipo de carta? Es como el que mira la montaña rusa de afuera, no le gustaría estar en ese juego, y sin embargo se sube, viste, a las tacitas, ¿no? Al pulpo, a un juego, digamos, más tranquilo, un juego que le da más seguridad, pero no vive la experiencia que en realidad desea. Entonces una carta profundamente psicoanalítica la tuya, porque en ese agujero vos tenés dos posibilidades. O te quedás instalada, lo que nosotros le llamamos una especie de fascinación, ¿no? Por esa especie de falta, que es una pulsión de muerte en vida, o te animás a tu deseo, que es un deseo, digamos, potente, y que implica un salto, ¿no? De confianza y un salto al vacío que a veces este tipo de cartas pide para encontrar recién después de haber saltado. Yo mira, me acuerdo de una foto que publiqué en el Facebook una vez, que era una cabra. No sé si ustedes saben esto de las cabras, pero las cabras, si ven algún documental, las cabras van trepando por la montaña de una manera impresionante. Hay veces que no hay forma de subir, uno dice, se va a caer, es casi una pared vertical. Sin embargo, la cabra se agarra con sus pezuñas, no sé con qué, pero de pequeñas salidas y se queda ahí paradita, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hace para mantenerse ahí? Bueno, en esto, que es ir saltando de peldaño en peldaño, hay un momento en que las cabras tienen que tomar una decisión y dar el salto, porque está el lugar en donde están, a dónde quieren ir, y en el medio el abismo. Si le erran al salto, caen. Entonces, la imagen que yo había publicado era una cabra en la mitad del salto, en el aire. Ya hay momentos en donde uno puede mirar para atrás, no puede revisar si esto que decide. Hay momentos donde uno tiene que ir a donde quiere, porque ya está la decisión tomada y uno tiene que acompañar ese movimiento del salto con toda su fuerza, con todo su deseo, con toda su alma, porque si no se muere. Esta es una carta que puede hacer que vos no saltes nunca. ¿Me entendés? La metáfora. Sí, sí, Que vos nunca des el salto. Ahora, vos me dirás, che, pero Pablo, siempre tengo que andar a los saltos. Bueno, este tipo de cartas da esa sensación de tener que este, incurrir a un tipo de acción precipitada, porque está muy caído lo que es el deseo. Y realmente, después de muchos, vos tenés 71, bueno, vos tenés 40 y... No, ya 51, ¿no? sí, 51 51. años. Después de 51 años de estar así, te imaginás que lo que hay que mover es algo bastante pesado, ¿no? Entonces, el tipo de proceso implica una energía que hay que ver si la persona es capaz de recuperar a esta altura. Tenés un ascendente en cáncer que suele ser una experiencia que implica justamente el momento, ¿no? El momento en que vos estás atravesando, que es una progresión de luna en 4, conecta con esa búsqueda de seguridad en vos misma. Hay algo, es como decir, para relacionarlo con la metáfora, en el momento actual en que vos estás, antes de dar el salto, vos tenés que ver en dónde estás pisando. Vos tenés que verificar, ¿viste? Yo calculo que la cabrita hará una especie de movimiento así, ¿viste? Y verá si esa piedra, si pega el salto, no se desmorona, ¿no? No será cuestión de que uno vaya a saltar y que esa piedra no aguante el impulso. ¿Me Ujú. entendés, Nancy? Sí, sí, te entiendo.
¿Me Es escuchás? el momento de verificar dónde estás parada para poder dar el salto, no es el momento de saltar. Ajá. Vos hoy tenés que decir, bueno, ¿dónde me encuentro? ¿Cuáles son mis puntos seguros? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las cosas a partir de las cuales yo desde acá con esto voy a transformar todo el resto de mi vida que no me funciona? Algo tenés que rescatar de esto a esta altura de tu vida. A los 51 años algo tenés que rescatar para decir, bueno, de acá parto para allá. No podés Ujú. seguir, ¿no? Deambulando a tientas como si tuviera 15 años. O sea, tenés 51. Sí. Entonces definí hacia dónde querés ir, pero a partir del lugar donde estás parada. Y si no sabes ni dónde estás parada hoy en tu vida, entonces tenés que decir a alguien que te oriente. Ujú. Entender qué fue tu vida hasta los 51 años. ¿Qué hice de mi vida a 51 años? ¿A dónde estoy? ¿Qué quiere decir esto que hice? ¿Estoy de acuerdo con esto, con lo que hice, cómo resultó? Creo que merezco más, creo que merezco otra cosa. Seguramente la sensación que debes tener es de haber estado mirando la vida a través de un vidrio, como si la vida estuviera del otro lado. Tenés solo luna en Sagitario, este ascendente en Cáncer genera esta cuestión, ¿no? Esta especie de, te diría, de telenovela, ¿no? Que te armás de la vida, como si fuera una pantalla de tele. La tenés que vivir y sentir, y después, en todo caso, darle una interpretación. Pero si no te vas a quedar en esta situación de desencuentro, porque lo que esperás en realidad es una fantasía, ¿está? Es algo que no terminás de vivir en lo concreto, en el día a día, en tu acción que falta, en el salto que nunca se da. Entonces, aclará dónde estás y después pega el salto. Este es tu momento actual. Tenés un año, todo lo que sería el 2023, para hacer esto y empezar a vivir de otra manera, más o menos en un año, que es lo que dura esa progresión y ese proceso de transformación. Hay Ujú. una carta, un dibujo, que está justo y que representa justo el momento que vos estás atravesando, y es un caballero con una antorcha que monta un caballo, un corcel negro, y el caballero está así, ¿no? Como el corcel está en dos patas, como saltando, y el caballero se estira aún más con la antorcha, como tratando de iluminar el techo, ¿no? Ahí arriba, lo más que pueda, porque todo el fondo de la imagen, toda la parte baja, es toda oscura. Incluso el caballo se pierde en la negrura Ujú. de su pelaje con el fondo. Y esto quiere decir que vos tenés que salir de esa oscuridad, tenés que salir de ese agujero de toda tu vida. Y vos tenés que ser ese Ujú. caballero que intenta iluminar, intenta ser el portador de esa antorcha. Ese es tu signo solar, esa antorcha. Todo el resto de tu vida es la oscuridad de la carta, es la oscuridad de la imagen. Ujú. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, te mando un beso grande, Nancy. Ya sé que fue Gracias, medio Juan. romántica la lectura, pero bueno, estas imágenes y estas metáforas sirven, sobre todo porque hay muchas personas que No, se van a identificar con eso. ¿Eh? sí, sí, totalmente. Bueno, te mando un cariño grande, Nancy. Cualquier cosa, si Gracias. querés, Bueno, hablamos, me contactas, tenés los datos ahí. seguro que sí. Bueno, gracias por tu llamado, Nancy. Te mando un cariño Gracias a grande. vos. Adiós. Estamos con Nancy ahí, ¿eh? En Buenas Compañías, estamos en vivo, así que si querés podés poner quiero salir al aire. 11 3103 6171, ese es el teléfono de Buenas Compañías. También estoy leyendo los mensajes de YouTube, Daniel Martínez Buenas Compañías, mientras entran los llamados. Si tenés un llamado, salís directamente al aire. Carolina Gallo, por Dios, gracias, dice. Bueno, tal cual, cambios por crisis, temas de crianza limitada. Excelente, gracias por tu mensaje. Es así. Bueno,
Carolina, acordate lo que dije hace un ratito, cuanto más te coincide, peor estás. Esto es para la gente que manda el mensaje y dice, ay, me coincide, me pongo contenta o contento. No, justamente, si te coincide mucho, no te pongas contenta. Quiere decir que tu carta está viviendo por vos. ¿Está? Uno viene la idea de la astrología es que uno viene a trascender su carta, uno viene a superarse, no a reproducir los condicionamientos que te ponen en la vida de entrada para que vos aprendas. Si vos estás totalmente identificada con tu carta, quiere decir que no pasaste ese aprendizaje, porque es el que se te está dando en tu vida y lo seguís repitiendo. Es así de simple. Entonces, cuanto más te coincide, te vas a poner contenta, vas a decir, ay, tengo mi coincidencia. Bueno, alguien que me interpreta mi vida, alguien que pueda hacer una lectura y que más o menos me ordena las cosas y entiendo mi vida. Bueno, ahora la idea es cambiarlo, porque si no, no sirve de nada. ¿Para qué te lo leo si vos te pones contenta solamente con eso? Hacé algo como para cambiarlo. Vamos a ir después de la tanda, porque estamos ahí a un minutito. ¿Lo ves, Javi? Vamos a poner una canción. Elegí la voz, Javi. Para nuestros oyentes de Buenas Compañías que ya están promediando el programa y quieren saber su respuesta. Vamos a darle la respuesta. Toda la gente que está ahí con el mensaje, esperen que vamos a darle la respuesta. Elegiste un temita musical. Vamos a ir a una tanda cortita en Buenas Compañías. Ya volvemos, que se corta el Zoom y volvemos. Dale, Javi, mátalo. Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente. Me ha sobrado y me ha faltado inspiración. Puede ser que suene muy desafinado, es que me desafina el corazón. Vamos hoy a levantar la copa del amigo. Necesito estar lo más cerca que pueda de ti y fundirme con tu espíritu divino y sentir que sí se puede ser feliz. Oh, times are changing. Times are changing. Oh, times are still changing. Oh, they're changing for me. A todos algo ya nos ha golpeado duro. Vimos algo tras el velo del amor. Pero es que ya no soy tan chico ni tan puro, que hasta me parece ingenuo el rock and roll. He perdido y he encontrado mi cabeza, despertándome en el charco de la sangre del mezcal, con la cara un poco más desfigurada. Ten cuidado con las mezclas y a no desanimar. Times are changing. Times are changing. Oh, times are still changing. They're changing for me. Es genial por fin haber tocado fondo, porque ya no se puede bajar mucho más. ¿Ves ese hilo de luz que está ahí arriba? Es tu buena estrella, te protegerá. Oh, entonces cuando todo al fin se vuelve insoportable, cuando el mundo y el veneno dan dolor, todavía sigue allí tu buena estrella para todos, para vos. Oh,
Estamos en buena compañía. Ahí vamos. Times of Changes, decía, tiempos de cambio, Fito Páez, en inglés. Mira, Fito Páez en inglés, Times of Changes. ¿Eh? Gracias, Javi querido. Ahí estaba el chat, ¿eh? Se llama Buena Estrella, este tema. No lo conocía. Fito Páez, Buena Estrella, en inglés, para nuestros queridos oyentes. Seguimos analizando las cartas natales, Sol, Luna. Yo no puedo creer el quinto virginiano que me escribe. Empezamos con el 17 del 9, 14 del 9, 21 del 9. Después saltamos a otra persona que era del 16 del 9. Bueno, Virgo. Esto es lo lindo, ¿no? De los signos. La verdad que es una herramienta que va muy bien para los signos mercuriales. Yo soy geminiano, Virgo, va muy bien, por esta cuestión del análisis, ¿no? De los elementos, del detalle. Bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Preguntaba María Luz. Me cuesta encontrar lo que me gustaría dedicarme. A la comunicación. A la comunicación. Ascendente geminiano, tenés Mercurio, Venus en 3, Sol en 3. Comunicación, la interacción con personas. Por supuesto que vas a tener que resolver ese control que tuviste en tu infancia, esa absorción que hace que vos emocionalmente sientas esa tensión, ¿no? Y que no te termines de soltar. Pero sos una persona locuaz, sos una persona agradable, que puede tener sentido del tacto, de la diplomacia. Aparte sos una persona sensual, con lo cual también podés interactuar muy bien en la seducción. No solamente la seducción, digamos, de las relaciones personales. Digo, uno a veces para ir a negociar tiene que seducir. Tenés esas cualidades, ¿está? Entonces aprovechalas. No sé cuál es tu estudio, no sé a qué te dedicas, pero definitivamente acá hay un aspecto expresivo a recuperar y me parece que la parte hablada va muy bien para vos. Todo lo que tenga que ver con eso. Después, todo lo que hay que trabajar en tu carta, pero excede lo que hoy estamos trabajando aquí. Tenés un potencial importante para que te vaya muy bien en lo profesional y en la parte económica incluso. Vamos a decirlo, Marina. Así que bueno, Irma decía, qué gusto, me gustaría saber algo de lo laboral. No tenés la hora, Irma. 26 del 4, estoy buscando abajo, pero... ¿Viste? ¿Y la hora cuál es? Irma Carcerón. Mándame la hora y te digo algo. Estoy completamente dispuesta a tomar las herramientas, dice Lorena Milagros Valdivieso. ¿Cómo hago para sacar tu...? Bueno, está muy bien la pregunta. ¿Te querés hacer lo que se llama el estudio natal? ¿Vale? Mándame un WhatsApp al 11 63 66 14 26. Si sos de afuera, si sos de... Creo que eras de acá de Argentina, pero si en caso que seas de afuera o que estés escuchando y sos del exterior, más 54 9, tenés que agregar, más 54 9, el signo más, el 54 espacio 9 espacio, y ahí va mi teléfono que es 11 63 66 14 26, ¿vale? Bueno, eso era para Lorena, que si quiere hacer el estudio, está muy bien, es como conocerse uno, es como decir, bueno, me merezco tener un poco más de herramientas para trabajar. Así que está bárbaro. Emma Orellano dice fecha y hora. Bueno, 7 del 9 del 86. Lo vamos a leer. Yo no puedo creer. 7 del 9. Vamos, la sexta, ¿eh? La gente del otro lado se debe estar... No sé si lo está siguiendo, ¿no? Pero los que lo siguen se deben estar riendo. Porque 7 del 9 ya es algo que ganó por afano, Virgo. Ahí lo tenemos elevado a Sol, Mercurio en Virgo. Luna, Venus, Plutón en 12. Hay que trabajar mucho acá la cuestión afectiva, sobre todo con la madre. Ese primer periodo de miedo, de dudas, de sobreprotección sobre lo que tenía que estar pasando en algo más que del orden del embarazo, ¿no? Algo que debería haber sido más liviano acá.
por algún motivo se cargó de miedos, de temores, de dudas, y eso se vibra desde la panza. Siempre que está este tipo de posiciones, lo aclaro porque ahí hay un trabajo transgeneracional para hacer con el árbol genealógico, vaya a saber uno en qué condiciones se dio el, eh, el embarazo y las circunstancias que rodearon al mismo del tuyo, ¿no? O sea, vos estando adentro de la panza de tu mamá. Así que, Emma, esta es una cuestión. Sin embargo, fíjate que el nodo, ahí agregamos otro elemento de la astrología, el nodo está en oposición a todo esto, que es un nodo en Aries, un nodo ego, un nodo que pide ser vos misma, que sigas tu deseo, que seas valiente para concretar las cosas que querés. Una muy buena carta para conquistar la cuestión profesional, con un trígono Marte-Sol de 2 a 10, pero definitivamente acá hay una tensión, hay un no fluir, hay una no integración. Y me parece que esto, con la cantidad de planetas que tenés posicionados, hay una energía femenina que nos expresa. Se podría hablar quizá con más detalle en función un poco de cómo lo fuiste transitando y cómo lo fuiste trabajando en tu vida. Sos del 86, ya tenés algunos años. Pero todas las cuestiones afectivas, emocionales, sensibles, quedaron femeninas, para englobar, quedaron teñidas de cierta connotación de déficit, de debilidad, de sufrimiento, de mujeres sufridas, de mujeres no realizadas. Entonces puede haber significado esto una especie de contraejemplo para que vos te potencies en los aspectos masculinos y ahí descuidar a ciertas cuestiones que tienen que ver con tu reconexión y con justamente que impliquen una integración de esto que fue traumático y que me parece que vos quizás seas la indicada para sanar, incluso más allá de vos misma, más a nivel, como te decía, transgeneracional, en caso que tengas hijas, ¿no? Para no transmitirlo. Así que estaría bueno que lo puedas conversar con alguien a ver cómo se desarrolló esta cuestión. ¿Eh? Integración de la energía femenina como desafío para tu carta. Eva Montiel, espero, Pablo en mi corazón, espero, se ve que la dejé colgada en algún programa y no le leí el mensaje, pues me dice, espero que me leas en este programa. O sea, en otro evidentemente no la leí. Bueno, vamos con esto. Tiene la fecha y la hora y no tiene pregunta. ¿Y viste? ¿Y la pregunta? Bueno, vamos con lo que salga. 29 del 4 del 82. A veces van a ver que en el dibujo yo voy activando algunas cosas y se empieza a cambiar, se empieza a mover, ¿no? Ahora lo voy a hacer a propósito, ¿no? Esta es la carta. Entonces hago esto y se empieza a mover, ¿no? Empieza a girar, ¿no? Fíjense que la luna está ahí pidiendo, ¿no? Pidiendo una transformación que no se termina de dar, porque es una luna en Capricornio muy dura para el cambio, que eleva tensiones y se da un cambio hacia fin de año, ¿no? Hacia lo que sería el 2024, donde finalmente se expresa otra energía, pero es muy probable que durante este periodo y este año, esta luna genere resistencias, genere cierta rigidez y genere tensión. Hay que decirlo, es una luna que empieza a ser acicateada por Plutón, ¿no? Pidiéndole justamente un barajar y dar de vuelta, un profundizar el entendimiento de lo que está sintiendo principalmente. Y Capricornio te hace dura y te hace, ¿no?, resistir desde la insensibilidad, desde a veces desde la resignación, a veces desde el egoísmo, y muchas veces desde esta frialdad cruel, que no termina de ser una crueldad con uno, ¿eh? O sea, es una luna jodida porque a veces
no es tu luna natal, es un proceso que estaba viendo dinámico, ¿no? Pero digo, es una luna que a veces te enfrenta a cierta carga culpógena por no terminar de ser generosa. Tu luna es una luna en Leo, es un sol en Tauro, si bien está hacia la 8. Todos los soles en 8 piden transformación metafísica en la vida. Piden ir más allá de la experiencia mundana en el sentido más chato del término. Todas son experiencias mundanas, pero digo, ir más allá de lo material. Es una carta de trascendencia, incluso de búsqueda. Generalmente el sol en 8 es un sol que busca su encuentro toda la vida y busca la integración. Es una carta con sol-luna en cuadratura, lo cual no hay una buena integración natal entre los aspectos de crianza y lo que implica la realización, pues la realización justamente está ligada a la transformación y la destrucción de la estructura previa de casa 8 para una especie de renacimiento del estilo ave fénix. También es una carta que puede implicar crisis profundas, aunque es mejor llevada, y suele ser una carta mucho más combativa, es un Marte ascendente, un Saturno-Plutón, así que voy por la hipótesis de esa dureza de carácter y esa sensación de, de alguna manera de ir por la vida, ¿no? Con una cierta cuota de rencor, a veces resentimiento, que hay que superar definitivamente. Es una carta que se me hace pesada. Si no estás en la transformación de sacarte esas mochilas, se hace pesada. Sol en 8 que vibra mal se ata a la muerte, se ata al duelo que no se puede hacer, se ata a esto que no se puede soltar del pasado. ¿Está? Entonces es una carta que pide ir más liviana. Eva, ir más livianita por la vida, ¿sí? Soltar un poco más y encontrar en experiencias más simples una conexión más profunda. Mira qué loco, ¿no? Si no te quedás en la neurosis, te quedás, como te decía, en el rencor, en el enganche neurótico que no te permite evolucionar. Muy bueno para vos lo que va a ser el 2024 si haces este proceso durante el 2023. ¿Tá? Ahí estaba mi fecha y hora. Sí, la verdad que solo... ahí me contestó. Emma, que le leí el tema de la relación con la madre, el embarazo. Dice, la verdad que solo sé que mi mamá no quería tener una hija mujer y no es buena mi relación con ella. Bueno, ni más ni menos es lo que marca la carta. Es que tenés que sanar eso. ¿Está? Viste que te dije que lo femenino estaba como degradado, como, ¿viste? ¿Qué mensaje más potente que des que una madre no quiera una hija mujer, sino que quiere un hijo varón, siendo mujer? Mirá el lugar que queda para vos, que queda en la feminidad para vos, ¿no? Porque acá tenés que entender, Emma, no tiene que ver con la relación con tu mamá. No sé qué edad tenés exactamente ahora, no tendré que calcularlo, no sé la edad que tiene tu madre. Acá no se trata de hacer las paces con tu madre, de quererla porque pobre vieja, al final yo la quiero igual, no. Se trata de tu relación con vos misma y con este aspecto que quedó afectado de esa relación, que es un aprendizaje. A tu madre la podés trabajar de la siguiente manera: perdonala y agradecerle que fue tu maestra en la vida. Fue una persona que te enseñó ¿qué? A cómo valorar esto que definitivamente en el árbol de tu familia no era valorado, que eran las cuestiones de lo femenino, la mujer. Por eso quería un hijo varón. Entonces, siendo mujer, imaginás el conflicto que te genera. Bueno, ese es tu aprendizaje. Entonces, agradecele a tu madre que te mostró, no es el profesor que te entrega la prueba. Decís gracias, bueno, ahora la prueba la tenés que hacer vos. Y no tiene que ver con tu madre, tiene que ver con tu relación con vos misma en este aspecto. ¿Qué onda, Pablo, Tauro y Géminis? ¿Son compatibles? Porque me gusta uno que tiene el pelito medio blanco y está re bueno. Y es numerólogo. Ja, ja, ja. Bueno,
No sé, Eva, yo creo que puede andar muy bien. Eh, Depende para qué. Hay relaciones que son compatibles en un plano, hay relaciones que no son compatibles en otro plano. Yo he visto en esto que no hay una regla fija. Como verás, la carta tiene muchos elementos y depende para qué. Es una relación casual, una relación laboral, una relación afectiva, una relación para toda la vida, una relación para un rato. Eh, Andan muy bien en ciertos aspectos. Tauro y Géminis, yo tuve experiencias donde dentro de la misma carta había elementos de Tauro y de Géminis. Por ejemplo, Sol en Géminis, ascendente en Tauro. Y no funcionaban del todo bien. Eh, o sea que es difícil de integrar esa energía, sobre todo si los tenés los elementos en la misma carta. Ahora, si son dos personas que tienen algún elemento en ese signo, un sol, un ascendente, y hay una gran cantidad de elementos, no se puede generalizar. Habría que ver las dos cartas y ver cuál es la compatibilidad. Celeste Mamani, tenés la fecha y no tenés la hora, Celeste. Así que si podés, Celeste, mandala la hora. Mandá la hora ahora. Mandala que la leemos, dale. Fabiana, mientras tanto, nací el 1 del 6 del 71 a las 6. No tiene pregunta. Vamos a volver a las bases de la Sol y la Luna. 1 del 6 del 71. Sin ayudín con la carta. Una vez yo le voy a contar algo. Una vez estaba Dani Martínez, me decía que yo, entre que cargaba la fecha y la hora con el programa y todo, que tardaba mucho. ¿Se acuerdan cuando estaban los viernes? Que estaba Mora con el tarot, estaba Dani con la numerología, y estaba yo con la astrología. Entonces, claro, yo entre que me decían la fecha y la hora, que nunca me dan la hora, ¿no? En el sentido de que nunca me ponen ahí de a qué hora nacieron, sin ningún tipo de doble sentido. Fíjense que esto todo el tiempo estoy pidiendo. Y la hora, la gente se olvida, no entiende que hay la fecha y la hora de nacimiento, pues la astrología pide la hora. Bueno, entonces todos los viernes yo estaba reclamándole a la gente que mandaba los mensajes la hora. Y un día Dani se cansó, me cerró la computadora y me dijo, no cargas más fecha y hora, responde desde lo que sabés, solamente con lo que te dice. Que era como ponerme a prueba, ¿viste? Es como decirle a Dani que con los números, bueno, no calcules ningún número, responde con lo que te vibra, qué sé yo, bueno. Estuvo muy divertido eso. Esto pasó un par de programas donde yo solamente no llevaba la computadora, o sea, no podía cargar la carta. Claro, la carta a mí me da un montón de elementos, muchísima información. Entonces era como decir, bueno, te doy 3 palabras, escribí una frase con eso, ¿no? Entonces la gente me pasaba la fecha y la hora. Y lo que es la cabeza, ¿no? Porque uno a veces con la carta dice, bueno, todo lo que le va surgiendo, entonces conecta el sol, pero al lado está un planeta y en oposición, y empieza con los aspectos, y eso es automático, es una cosa muy difícil ¿no? de separar, porque no es lo mismo ese sol en una aspectación que en otro, en un lugar de la carta que en otro. Bueno, entonces, claro, cuando no llevo más la computadora, agarra, Dani me dice, bueno, ya está. Contestá de lo que sabés y qué sé yo, y se había calentado, porque una vez tuve como, no sé, se me había trabado la compu y no podía cargar la fecha. Entonces empecé a contestar. Entonces la gente me decía solamente la fecha. Y yo con la fecha solamente me tenía el signo solar. Y con el signo solar, y me decía la hora, ¿no? Entonces yo con la hora y el signo solar en el aire, trataba de calcular la ubicación del sol en la carta, entonces arriesgaba un ascendente que podía equivocarme. Entonces empezaba a hablar, ¿no? Entonces por ahí le hacía alguna pregunta a la persona como para terminar de definir algo del ascendente. Y entonces le daba la respuesta. Y la coincidencia era asombrosa. Digo, ¿cómo uno se acostumbra? ¿No? A veces uno piensa que necesita tanto de recursos para poder hacer algo. Y a veces lo puede hacer desde un lugar contando con muchos menos elementos. Hoy teníamos que hablar de las fortalezas y las debilidades. La gente dice, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿En qué me puedo apoyar? La mayor parte de las cosas para la vida hay que conquistarlas. No vienen dadas.
Uno puede hablar acá de los trígonos y de los aspectos armónicos, como se dice, ¿no? O buenos aspectos, como para decir, che, tenés estas posibilidades, pero realmente las posibilidades de crecimiento están en los aspectos que ustedes están viendo ahí, las líneas rojas. O sea, justamente está en lo que uno no trae. Eh, y eso es algo interesantísimo, ¿no? Eso es algo interesantísimo, como uno se puede adaptar y puede hacer y transformar y generar cosas en la adversidad. Esto a mí lo que me enseñó, más que nada, es a salir de la cómoda. Y aparte de no depender tanto de esta necesidad de estar seguro, ¿no? Que uno puede arriesgar y puede empezar a confiar más en otras cuestiones sutiles, como la intuición. Entonces, es válido y se lo quería contar porque esto pasó hace un par de años en Buenas Compañías y muchos de ustedes que seguramente están escuchando ahora no estaban ahí. Y si alguno se acuerda que me lo diga, pero bueno, fue un par de viernes que no tenía computadora y no podía calcular la carta y tenía que dar una respuesta igual. Bueno, seguimos con los mensajes. Decía que estaba Fabiana, 1 de junio del 71 a las 6. No tiene pregunta. A ver, si bien está solo una encuadratura, es una buena expectación, son dos signos mercuriales. Y es una carta bueno, que de alguna manera aporta, ¿no? Este sentido de, de aquel que curiosea, de aquel que indaga, de aquel que también, ¿no? Identifica los límites y puede jugarse, y jugando, jugarse a atravesarlos. El Sol es un Sol muy, muy interesante, si bien está en casa 2, eso marca cierta necesidad de fijar algunos recursos básicos de los cuales la persona tiene que partir para poder sentir que puede avanzar. Por ejemplo, lo económico, típico de soles en casa 2 que son de una manera cuando están bien o cuando están tranquilos en la economía y son totalmente distintos cuando no lo están, ¿no? Pero no por una cuestión de ser materialistas, pero, y esto está bueno que te lo aclare Fabiana, cuando vos estás bien en lo material, fíjate cómo te cambia, cómo podés ser más vos misma. Es como decir, este tema me despreocupa y puedo expresarme, por ejemplo, ser generosa, ¿no? Puedo expresarme sin límites, una de las cuestiones de Saturno, ¿eh? Límites tempranos en la vida, ¿no? Entonces de repente es como poder sacarte esa mochila, ¿sí? Ahora, el desafío de la carta es que vos puedas contar con esa actitud sin tener esa seguridad material, por ejemplo. ¿Está? Y la luna, que es una luna en signo de tierra, te va a arrastrar hacia ese lugar. Y es una luna inhibida para expresar sobre todo las necesidades, pues es muy servicial, es muy por el otro, ¿no? Para el otro, por el otro. Y hace sentir que la persona está siempre en deuda con el otro, ¿no? Y no pide para sí. Entonces una persona que suele ser muy cauta, que se suele administrar y suele ser muy cuidadosa, ¿no? Y reclama poco para sí. Esta es una carta típica de la persona que reclama poco para sí. Incluso con un Neptuno-Júpiter en conjunción, y esto me gana porque es así, lo tengo que leer, son personas que pueden darse cuenta y sentir que a veces los demás se aprovechan de uno, en su generosidad, en su servicio, ¿no? Pues una situación así. Si vamos a profundizar en la carta, que no es hoy la idea, pero podrías ver desde dónde nace esta necesidad de estar para el otro y de dónde nace esta necesidad de hacerte necesaria para el otro. Cómo vos te podés asegurar un vínculo a través del otro, entendiendo desde dónde vos podés ayudar o dónde vos podés ser servicial para ellos. Típico de personas que se sobreadaptan a necesidades tempranas y que con suma responsabilidad asumen la carga. En algún punto, al contrario de lo que decían otras cartas, en esta carta vos tenés que ser quizás un poco más egoísta, sanamente egoísta, más para vos, ¿sí?
Entender que el que se queda al lado tuyo por interés, no vale la pena que se quede, ¿no? Bien, estamos en buenas compañías. Este, voy a dar mis datos. Los que se quieran hacer el estudio natal, me pueden mandar un WhatsApp al 11 6366 1426. Pablo Mayoral es mi nombre. Pueden buscarme en Facebook, Lic Pablo Mayoral o el consultorio psicológico de Pablo Mayoral. Pueden hacerlo ahí, Facebook. Pueden hacerlo también por Instagram, @mayoral.pablo. Y el teléfono ya lo dije, 11 6366 1426. Ahí lo vamos a replicar. En el amor, obvio, dice Eva, por Tauro y Géminis. Es una picarona esta, me parece. Está haciendo un jueguito. Se llevan bien, Eva. Se llevan bien. Quédate tranquila y se llevan. Bueno, soy Irma Carcero, en 18 horas Mar del Plata. Se ve que me está pasando una hora que había quedado colgada. Con lo cual tengo que ir a buscar el mensaje de Irma. Ah, que preguntaba por lo laboral. Soy de Tauro, 26 del 4 del 53. 26 del 4 del 53. 26 del 4 del 53. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, Irma, entonces preguntás algo de lo laboral y ahí me pasas tu hora, 18. ¿Ok? Mar del Plata, Buenos Aires, lo mismo. Bien. Bueno, ok. En lo laboral, pregunta. Ok, ok. Vamos a ver. Esta es una pregunta media para el viernes, ¿no? Más predictiva. Mira vos qué loco, estás justo atravesando la luna y el sol. No es la pregunta indicada para tu situación. Vos preguntás por lo laboral. Y lo que te puedo decir con tu carta, con lo laboral, es que siempre y cuando esto signifique para vos algo nuevo, algo que pueda darte vuelo, ¿no? En un área a explorar, en un área donde vos puedas reconocer aspectos distintos de vos misma, va a estar bueno. Eh, Pareciera ser que en esa área es donde vos podés empezar a sentirte más libre, ¿no? Y eso es algo interesante. Eh, Igualmente hay un momento que está atravesando que está el Sol y la Luna en conjunción. Esto es la posibilidad de revelar muchos conflictos y muchos condicionamientos que puedas estar atravesando a través de las relaciones con los demás. O sea, además que un año laboral, donde vos podés hacer una actividad y te puede ir dentro de todo bien, es un año para revisarte y las relaciones te van a espejar justamente tus propias limitaciones y tus propios conflictos. Es un año ideal para eso. Si estás en pareja es muy posible una crisis en esta época, por ejemplo. ¿Eh? Es muy posible la transformación de esa relación, la necesaria transformación de esa relación. Es mucha tensión en tu carta la que viene desde el lado de las relaciones, ya sean socios o parejas. ¿Eh? Así que yo entiendo que vos preguntes por lo laboral, lo que te puedo decir es eso. Quizás no sea la mejor época para hacer una sociedad con alguien desde lo laboral. Fíjate con lo que te dije al principio, pero sí fundamentalmente revisa tus relaciones. Ahí donde tengas roces, donde tengas conflictos, donde empiecen a surgir los problemas, prestale atención porque te está espejando algo propio. ¿Eh? Tenés Sol en 7 y eso hace que la persona no termine de integrarse tempranamente en la vida. Es como que tarda muchos años. Después generalmente en la madurez, después del promedio de edad en la vida, empieza a encontrarse un poco más. Mientras tanto, este tipo de configuración de Luna, Neptuno, Saturno hacia la 12 y ascendente es una mirada de desilusión, te diría, este complejo de los
los sueños rotos, ¿no? De la desilusión permanente. Y esto a veces tiene que ver con un autoboicot que uno se hace, ¿no? De no animarse a ir más allá, de no animarse a transitar sueños posibles, sueños que efectivamente sean alcanzables, y se pone en la trampa para caer en esa desilusión. Si vos tenés algo laboral en manos que tenga que ver con un proyecto personal, autónomo, novedoso, creativo, llévalo adelante porque va muy bien. Si vas para el lado de la rutina, un trabajo que te refleja un vacío en cuanto a lo que puede significar tu vocación, el sentido que le das a la actividad que hagas, entonces no sigas por ahí, porque es el mismo mecanismo de ir por el lado de la necesidad, de la limitación y de los sueños rotos que te decía. Esto te pide un desafío para transitar esto de otra manera. Estamos en buenas compañías, gracias Pablo, me dice Fabiana, están los datos míos. Bueno, los que se quieran hacer la carta ya lo tienen, no lo voy a repetir. Hoy estábamos haciendo el programa respecto al Sol, Luna, ascendente, la herramienta de la astrología. Hoy es Noche de Reyes, estamos empezando el 6. Aquellos que tengan los niños con los regalos, con el tema del pastito, de la agüita, de las zapatillas, mantengan esa ilusión, es lindo. Todos los chicos al final se dan cuenta de quiénes son y nadie se traumó por eso, pero todos recuerdan con mucho cariño esa etapa de ilusión. ¿Sí? Esa etapa de ilusión que tiene, aparte, un fundamento en lo que es la historia de Occidente, en cuanto a ciertas cuestiones religiosas, espirituales, con sentidos metafóricos que muy pocos se ocupan de buscar y de comprender. Pero hablando de magia, solamente lo que me queda para decir hoy es que todos podemos hacer magia. La magia no es la prestidigitación, la magia no es el engaño de la simulación óptica. La magia profunda, en los círculos herméticos, tiene que ver con la creación de la realidad que uno quiere, ni más ni menos. Por ejemplo, lo que le decía recién, de lo laboral, ¿no? A esta persona, lo que le decía hace un rato de la búsqueda de seguridad personal para catapultarse en la vida, lo que hablamos al principio de correrse, ¿no? de ciertos lugares de inseguridad y de buscar siempre el control para dar el salto, la cabra, la metáfora esta de la cabra, que, bueno, eso tiene que ver con hacer magia, con ser cada uno de nosotros magos, magas en nuestra vida. La capacidad de realizar, ¿no? Y la capacidad de generar realidad. Lo loco es cuando esa realidad coincide con lo que uno esperaba. Uno dice, che, esto es lo que quería y lo pude realizar. Bueno, de esto se trata. Hay mucho material al respecto y hay muchas formas de ir accediendo a esta posibilidad de generar la propia vida. Seguramente tiene que ver también con la integración de estas energías que hoy hablábamos, el Sol, la Luna, ¿no? Para que uno desde esa alineación del poder personal pueda entender lo que es realmente el empoderamiento personal en la vida y generar la realidad que uno quiere. Así que bueno, les agradezco la compañía, gracias a Eloísa en la producción, gracias a Javi por la operación. Nos vamos con un tema, Javi, manda un temita. Mañana seguramente Mora Conti a la noche con el tarot para las preguntas libres y toda la cuestión predictiva con el tarot de Mora Conti. Por mi parte, les mando un saludo. Los que quieran encontrarme, ahí están las redes sociales, quienes quieran hacer el estudio natal. Les mando un saludo grande. Feliz Noche de Reyes. Un cariño grande a todos los niñitos y niñitas que disfruten de su día de regalos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición.
a seguir en esto, sé, nunca falla. Hoy y el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Las cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten. Sin secretos no hay amor. Falla, el universo está a mi favor. Y es tan mágico. Me sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Todo conspira a mi favor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.